Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente con nuestro programa CONAPAFAS Educa Perú, que convoca a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres de familia, directores, autoridades y también investigadores y a los señores periodistas. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor e ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, es un distinguido director de inteligencia tecnológica. Tenga usted muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero, ante todo, muchas gracias por la invitación y espero poder satisfacer las preguntas que me quiera hacer. Soy director de inteligencia de una organización de la Unión Europea, especialista en gobierno y descodificación del conocimiento tecnológico. Estamos 38 años en 59 países y a Perú visitamos 3 o 5 veces al año para ejecutar diversos proyectos del sector privado y algunos de gobierno. Director ejecutivo de Chávez Cano y +D+I, Agencia Gobierno. Conocimiento tecnológico. Conocimiento tecnológico. Sociedad El tema limitada. fundamental es uno de los temas concesiones de transporte en Lima. Es un tema que no tiene visos de solución en el Perú. Bueno, el grave problema es que no se cuentan con los recursos humanos idóneos, con calificación nacional, como para poder gestionar ni siquiera a nivel técnico de ingeniería, y ya no lo tecnológico, que es la naturaleza de esos problemas en Perú. Y luego la mayoría de las autoridades, como son elegidas de forma arbitraria, pues no se eligen a las personas adecuadas. Le doy un ejemplo. Imagine un abogado o un economista que entra a una sala de cirugía a hacer una operación al cerebro, al hígado, al corazón. Es el mismo enfoque que tenemos ahora con el transporte público, por eso que no se resuelve. Estos problemas se enfocan aquí para soluciones desde el punto de vista legal o administrativo, en cuanto que son de naturaleza de tecnología altamente compleja. Esa sería mi opinión, ¿no? En el cercado de Lima o en las avenidas principales hay serios problemas de transporte, congestión de vehículos, de buses, de autobuses y de personas, ¿no? Largas colas para ir al trabajar o estudiar. ¿Cuál sería su propuesta de solución? Esto que describe es un resultado de años, porque el problema del transporte público es endémico. Entonces, lo primero que aquí hay que hacer es fortalecer las instituciones del transporte con gente calificada, que al no encontrarse en Perú se debe reclutar desde el extranjero. Pero hay otro problema, la autoridad, por los temas de corrupción que hay, de debilidad, fragilidad institucional, siempre está queriendo contratar, darle determinados contratos de proyectos a sus amigos locales, a gente conocida, y inclusive para hacer las bases de licitación son demasiado flojas o mal hechas, por eso que hay demasiado conflicto. El resultado de la sumatoria de esto, recursos humanos más una fragilidad institucional, origina que el transporte no se resuelva, y describe perfectamente en congestionamiento, embotellamientos, pérdida de horas hombre, largos tiempos de viaje, vehículos antiguos. Lima, por ejemplo, mucha la gente que ignora, no es especialista en transporte, ignora que los vehículos que circulan por Lima, así sean de fabricación 2016, son de tecnología del año 50, 40, 50. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, lo que le llaman aquí el proyecto de chatarraje o chatarrería de los vehículos, no se puede hacer por ley, se hace a través de consideraciones técnicas. En este caso deberían fortalecerse las revisiones técnicas de vehículos. Es como pretender parar el virus del Zika con una legislación, con una ley, una normativa. Es una tontería eso. Y hay una ONG en Lima, Ámbar, una ONG Ámbar de un señor Quispe, que es el único opinólogo que hay en todos los medios de comunicación. ¿Qué podríamos sugerir a esta ONG? Yo conozco a Manuel Quispe, conozco al señor de Transitemos, no recuerdo ahora su nombre, pero lo que aquí debe haber es colocar a las personas con experiencia y calificación adecuada a gobernar temas de transporte. El problema es que como hay una desinformación y un error tecnológico de poner a gente que no califica, esto es endémico, entonces se ha desvirtuado toda la configuración de trabajo. En ningún lugar del mundo está a cargo de instituciones de transporte pues gente que es de humanidades, ¿no? Sociólogos, contadores públicos, abogados. Como le vuelvo a repetir, es como poner a uno de estos especialistas muy respetables para otras áreas
a hacer operaciones pues, de alta cirugía o lanzar cohetes al espacio. No tienen la menor idea. Todo está judicializado cuando eso no es así, además que las leyes están mal hechas. Entonces, para los casos de Ámbar o Transitemos, que son los organismos que conozco, además de CIDAD, del señor Tapia, lo que hay que es pedirles que se modernicen, se actualicen, porque los conocimientos que no manejan no son suficientes para resolver los problemas de transporte. Y con respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿qué le parece la gestión del actual ministro de Transportes? Le vuelvo a repetir lo mismo y perdonen que sea en esto tan pesado, por así decirlo. ¿Qué puede hacer en el cargo un ex subdirector de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es economista? Ponga a ver, deje que algún familiar suyo sea operado del hígado, del corazón, por un economista, a ver qué va a pasar. Y los cuadros dentro del ministerio, la mayoría son ingenieros civiles de carreteras o de construcción. Y lo que el transporte público de Lima son cuestiones de sistemas en movimiento, dinámica y conflictos, teoría de juegos. Vuelvo a repetir, tecnología de alta complejidad. Es un ingeniero común y corriente, no lo ve, ni un arquitecto, tiene que ser un tecnólogo, alguien que vea procesos. Bien. Y si cuestiono al ingeniero o al arquitecto, imagínense qué pensaré de un abogado, un sociólogo, un economista, un contador público que normalmente ocupan esos cargos en Perú o en la capital. En el caso de los ministerios, el propio ministro de Transporte es un cargo de confianza. Bueno, aquí sería pedirle pues a este ministro, que no es ad hoc para el cargo, pero que tenga un equipo de asesores buenos en este tema de transporte, de asesores y de funcionarios. Mire, le doy una respuesta y lo ruego que la reflexione para hacerme la repregunta, porque es complejo el tema. ¿Qué podría pasar con una persona que no conoce el área para poder elegir a sus colaboradores si no conoce el área? Es como si yo le diera a una persona, digo, oye, tú eres mi amigo, yo te conozco, toma $1 millón, vete a Cabo Cañaveral y cómprame todos los componentes de un satélite que quiero lanzar. Él, si es honesto, va a decir, señor, no puedo hacerlo. Lo máximo que puedo hacer es buscar a alguien que pueda orientarme, porque yo de eso no sé nada. Pero el ego domina, o a veces la corrupción, y dice, sí, lo voy a hacer. Y lo que pasa es lo que vemos. Paradójicamente tenemos un ministro de Educación, don Jaime Saavedra Chandubí, a quien todos le echan flores, los candidatos a la presidencia, los 19, los 2.000 candidatos al Congreso, el 99% de periodistas del Perú, igual dicen que es el mejor ministro. Y si es economista, ¿qué hace en el Ministerio de Educación habiendo 500.000 de profesores? Mire, vuelvo a insistir, el problema que tenemos por la corrupción endémica que tiene Perú es que los cargos de confianza en cualquier lugar del mundo, y les habla alguien que tiene 38 años de experiencia como director de inteligencia en tecnología en 59 países, los cargos de confianza son de confianza porque son dados a personas de excelencia cognitiva, de un alto dominio, conocimiento de un determinado nicho, educación, transporte, minería, medio ambiente. Pero son de confianza porque se confían que son los mejores, saben más, porque han transformado realidades, no solamente por títulos o papeles. Y entonces a eso se llama cargo de confianza. Yo a esta persona confío por sus altas capacidades, sus excelencias y las transformaciones que ha hecho en Asia, en América, en Europa, lo traigo a Perú para que nos ayude a resolver problemas de educación, de transporte. Pero si esta persona solo tiene amigos en el país, tiene conexiones, relaciones en los partidos que lo ponen, no va a hacer ninguna transformación, es repetir lo mismo que hay. Y el hecho de que la UPE lo felicite y tal no es otra cosa que simplemente amiguismo, clientelismo, porque la educación no ha cambiado. Todos los días, nosotros venimos a Perú 3 a 5 veces al año, y cada vez que estoy aquí, estoy hace unas 2 meses casi, todos los días escucho de que colegios en Lima metropolitana, no tienen baños, no tienen carpetas. Y si los tienen son pestilentes. Están cerradas. Mire, para que se me entienda mejor y perdónenme el ejemplo. Es como venir a Lima, veo a mi tío que ha estado ganando $1 millón mensuales, pero vive, o duerme mejor dicho, en una cama de paja, rodeado de cucarachas y ratas, y no tiene baño, tiene un silo, pero gana $1 millón al año. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es una pésima gestión del conocimiento. No se valora, no se busca, no se recluta, no se capta a la gente con mayor capacidad cognitiva para resolver problemas. La idea aquí es no titulitis. Mire,
para que se me entienda mejor. Yo a lo largo de mi actividad como científico, empresario, inventor, he competido y he contratado para mi empresa especialistas, PhD, máster del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Imperial College, de la Universidad de Oxford, Ámsterdam, de la Universidad Politécnica de Madrid, del École de Pont-Chaussis, la Universidad de Tokio, Sao Paulo, Autónoma de México, mis propios profesores. Y yo estoy ya claro de que un título es apenas para gobernanza y gobernabilidad del Estado de la Nación, es apenas un punto de partida, como decir, sé leer y escribir. Porque si un título de doctor te diera la capacidad de resolver problemas, pues todos serían millonarios, todos tendrían su empresa, todos estarían trabajando. ¿Y cuántos peruanos tenemos que vienen de Yale, de Bristol, etcétera, etcétera, y están de vendedores, o están desocupados, o están de choferes? ¿Y qué le parece? El Perú es un país pequeño, digamos, relativamente, y tiene 150 universidades más que los demás países. ¿Cómo van las universidades en el Perú? Mire, yo le voy a decir una paradoja que a mí me perturba y hasta cierto punto a veces me frustra como peruano. Es la siguiente: yo considero, y no nos creemos dueños de la verdad, es una opinión que ustedes la pueden tomar a libre criterio, que el perfil psicogenético de los peruanos es uno de los más avanzados y únicos del mundo. Repito, el perfil psicogenético de los peruanos es uno de los más avanzados y más evolucionados del planeta, ¿vale? Pero en contraparte, la corrupción y la poca democracia o nula democracia que tenemos hace que siempre se superpongan determinados grupos que fortalecen, que conviven, que promueven, que encubren la corrupción en el Perú, que no permite que la gente más capacitada puede estar al cargo, al mando de determinados organismos que permitan el desarrollo de todos los peruanos, a pesar de ese recurso humano de excelencia que se tiene. En nuestro querido Perú no hay corrupción, hay hipercorrupción y mega impunidad. Y la industria sin chimenea más importante que hay en el Perú es la educación, donde un grupo de expertos, eruditos y sabiendos en educación han secuestrado la educación del Perú, y por eso estamos año tras año en el último lugar en educación del mundo. ¿Cuál es su comentario? Mire, el tema para nosotros que vemos, que somos especialistas en gobierno y descodificación del conocimiento, para nosotros es muy simple. Mire, usted puede ser un graduado de Oxford, del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿vale? Puede tener las mejores notas, pero si nunca ha trabajado, nunca ha transformado realidades para crear riqueza, es decir, con su conocimiento lo ha vendido y esa venta ha pagado su energía, su luz, sus viajes, sus desarrollos, todo lo que usted sabe es teórico, no sirve, no vale, excepto para arrumar papeles. Y de eso estamos llenos todos los ministerios. Tienen un montón de tiempo y no han resuelto nada. Mire, le voy a decir algo como referencia, aunque suene muy pedante, pero esto es realidad. Nosotros venimos hace unos 4 años, 3 o 5 veces al Perú. Y nosotros solo viniendo 2 o 3 semanas y a veces un mes, hemos conseguido aprobar en el Congreso un proyecto de la Ley Ferroviaria Nacional, a nuestra cuenta y riesgo, saltando burocracia, saltando corrupción, saltando envidias, saltando que nos quieren copiar ideas, que nos quieren robar las ideas, lo hemos hecho. Trajimos aquí al Perú, a Lima, a la empresa municipal de transportes de Madrid, lo que no pudo hacer la Municipalidad de Lima en 100 años, un siglo, para implementar los corredores complementarios, el COSAC, el año 2008. Y eso es la mejor prueba de la capacidad de gestión del conocimiento y resultados de que puede hacer una persona. Y nosotros en el Perú no nos creemos los únicos. Solo que como tenemos libertad económica, por acción empresarial, es que tenemos los recursos en tiempo pasado de poder haber hecho muchas cosas para Perú. Pero es que tampoco podemos continuar, porque ahora la crisis en Europa nos restringe a hacer muchas cosas gratis que hacemos para Perú, solo por el único hecho de yo ser peruano, porque otro empresario que no es peruano en la Unión Europea simplemente se va, como ha ocurrido los últimos 4 años. Ven que no hay claridad en los negocios, ve que hay dolo, ve que le piden dinero, ve que le quieren manipular las bases, se va, porque los empresarios no tenemos tiempo ni presupuesto para esperar. Esa es la realidad. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa para entrar a otro tema importante. Tenemos la presencia del doctor ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano,
y quien nos tocará en el siguiente bloque el proceso electoral 2016 y planes de gobierno para estos dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Es nuestro programa Conapafas Educa Perú, que llega a todo el Perú a través de YouTube, y también invitamos a las autoridades educativas a involucrarse de lleno, porque nosotros exigimos una educación integral, y la educación integral es educación vial, educación familiar, educación cívica, educación artística, educación deportiva y sobre todo educación y formación en valores y principios. Es un programa que está dentro de la Casa de la Constitución, liderado por el doctor Alberto Borea Odría. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, quien trabaja para la Unión Europea en muchos países del mundo. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes FEMUCARINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Mi nombre es Choquemango Tingale Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos con nuestro programa Conapafas Educa Perú, con la presencia del doctor e ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, director de Inteligencia Tecnológica. ¿Qué le parece el proceso electoral 2016, distinguido doctor? Mire, por increíble que pueda parecer, este es el proceso electoral con menos dolo, contubernio y fraude, a mi modo de ver y entender, que los pasados anteriormente. ¿Por qué? Porque ha habido una fuerte fiscalización de las redes sociales y la prensa ha puesto un plus, por primera vez tal vez en la historia del Perú, un adicional en el cual se han podido saber cosas que antes eran totalmente secretas, porque los contubernios que han aparecido antes, firmas falsificadas de Alejandro Toledo, prescripción de delitos por Alan García, la derecha disfrazada de izquierda como Yantumala, con el aval de Mario Vargas Llosa, se han modificado resultados de todo tipo. Le doy un ejemplo: en la revocatoria de Susana Villarán era un secreto a voces dentro del OMPE, funcionario de menor jerarquía, que la alcaldesa había sido revocada, y nadie dijo nada en la prensa, nadie dijo nada en los medios. En cambio ahora han salido muchas cosas, al punto que ha habido manifestaciones, protestas abiertas,
Y eso es muy importante porque fortalece la democracia en Perú. Y cuando uno habla de fortalecer la democracia en Perú, habla de devolverle la confianza a los peruanos en su Estado, en su nación. Pero mire, que nosotros hemos escuchado que está muy cuestionado el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo su presidente Tábara, aprista o exaprista, y que, por ejemplo, ha aplicado la ley del embudo en cuestión de Julio Guzmán y la valla electoral del APRA. Claramente se señaló 5% por partido, pero si es fusionado con 1 o 2 sería 1% adicional. O sea, la valla del partido aprista era 7 en ese momento, no era 5. Mire, créame, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero créame que estas elecciones son las menos fraudulentas, como habrán sido las anteriores, que las que se han llevado anteriormente, 2001, 2015. Ahora, en lo que usted me toca, se lo voy a explicar de manera bastante concreta y voy a esforzarme por ser categórico en mi opinión. Una ley sin reglamento es un delito ser aplicado. Y tampoco la ley es retroactiva. Una vez dado el 14 de noviembre del 2015 la partida para el proceso electoral, no se puede aplicar una ley posterior del 17 de enero del 2016 en sus términos, y más aún cuando no tiene reglamento. A partir de ahí todo lo que se ha hecho está mal, porque lo que no puede hacerse en este escenario descrito, además, es utilizar la ley para sacar partidos, personas a libre albedrío. Y en el caso de los congresistas también. Por ejemplo, ¿por qué se aplicó la ley para eliminar, excluir a César Acuña? ¿Y por qué después no se aplica la ley para excluir al APRA? Si es una alianza, son 5% máximo por partido, una alianza es 1% más, si son 2 partidos sería 7%, con lo cual el APRA estaría excluido. Así es. Pero no solo el APRA, Acción Popular tal vez, y otros partidos más. Eso es una manipulación directa de la OMPE, sin duda alguna, y el Jurado Nacional de Elecciones también. Y si eso ocurre, ¿qué cosa puede ocurrir en el interín de la jefatura de la OMPE, en el conteo de votos finales? ¿Qué es lo que podrá ocurrir? Si no dejan fiscalizar, no dejan entrar los personeros de los partidos a ver las pantallas. Ahora, con el voto electrónico, en un país sano, moralmente sano, eso es fantástico. Mejora la democracia, acelera los procesos, da fiabilidad. Pero un país enfermo como el nuestro, con una corrupción endémica que llega a la impunidad, pues eso se presta a todo, abrir ventanas por los programas, meterle otros datos, trabajar con otros algoritmos en los nuevos programas para modificar los resultados o adulterarlos. Eso no estuvo bien, no había tiempo. No, la mejor prueba es de que había un montón de mesas que no se ha podido trabajar con el voto electrónico y mucha gente no sabía qué hacer. Y eso ha sido planeado. Esto que describo no es un azar, no es un error, no es una falla. Eso ha sido perversamente planeado. Es mi entender. O sea, el voto electrónico no va en Lima, menos en provincias. El voto electrónico, vuelvo a repetir, en un país sano, en una sociedad que no es la de peruana, en otras sociedades, Suiza, Japón, Canadá, que son moralmente sanas, con instituciones tutelares fuertes, sólidas, conformadas por hombres de honor, es perfecto. Pero una sociedad como la nuestra, llena de corruptos, donde todo se vende y compra, ¿qué cosa vamos a esperar del voto electrónico? Si da mayor probabilidad de dolo, de contubernio, de alteración. Extornos. Por la propia gente que tenemos, por los propios directivos. Una herramienta es buena, yo tengo un martillo que es fantástico para clavar mis clavos y hacer mi techo de madera, pero de repente lo utilizo para asesinar personas. Entonces no se puede decir si el voto electrónico como herramienta es bueno o malo, si no está en la moral, en la ética, en la mente, en el corazón de quienes lo utilizan como directivos de gobierno. El Jurado Nacional de Elecciones no se deja manipular por ningún partido político, por ningún medio de comunicación, por las encuestadoras ni por el gobierno. No debería, pero lo que ha hecho en público es manejarse como muñeco, un muñeco de trapo. ¿El Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Pero usted está afirmando de que ha sido las elecciones más democráticas, más transparentes. No me ha entendido. Vuelvo a repetir y le ruego que tome atención. Yo no he dicho eso, usted me ha interpretado. Yo lo que he dicho es que estas elecciones
son las menos dolosas, fraudulentas. Porque yo cuando voté y fui presidente de mesa en 1978 para la Asamblea Constituyente, yo de joven perseguí con un grupo de amigos y un auto de unos amigos el vehículo que se llevaba los votos en ánforas y que se guardaban en los cuarteles del ejército. Eso es gravísimo y ha habido en el Perú y nadie ha dicho nada. Y si usted recuerda, Fernando Belaúnde Terry, en las elecciones del 80, Humberto Martínez Morosini a las 3:30 en Panamericana Televisión ya daba ganador a Fernando Belaúnde Terry, cuando las elecciones terminaban a las 6 de la tarde. Y eso casi le cuesta el puesto de trabajo a Humberto Martínez Morosini, el fallecido. Eso es público. Antes el poder electoral era un poder autónomo, ¿no? Pero ahora se ha subdividido entre Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. O sea, antes era un poder, no solamente había el poder legislativo y ejecutivo, sino también un poder electoral. Mire, la especialización siempre es bienvenida en cualquiera de sus vertientes o situaciones, pero vuelvo a repetir, y esto espero que quede bastante grabado para el público que nos está viendo. Perú más que leyes, Perú más que sistemas innovadores que son necesarios, y las leyes también, en estos momentos lo que Perú necesita es hombres directivos, políticos de honor, que amen al país. Ese es mi mensaje. Es que en nuestro querido Perú hay algunos pocos patriotas y muchos patrioteros, algunos pocos políticos y muchos politiqueros y politicastros, demagogos, mentirosos y farsantes. Y por eso, por falta de educación cívica, es que nos equivocamos una y otra vez eligiendo a nuestras autoridades, y en el extranjero nos dicen los peruanos tienen los gobernantes que se merecen. Mire, aprovecho la oportunidad para dar una convocatoria. Les pido a los patriotas, a los peruanos que quieren al Perú, que están en diferentes cargos, en los medios de comunicación, en el Congreso, en la política, en los centros académicos, que pongan lo mejor de su corazón y que luchen con todas sus fuerzas para cambiar el escenario peruano. Que verdaderamente cada vez que yo vengo a Perú siento pena, porque es mi país. A propósito, las autoridades que han sido elegidas y las autoridades que son designadas inclusive, tienen la obligación de hacer una buena gestión, tanto los alcaldes, o sea, a nivel local, regional o nacional. ¿Y por qué tienen que hacerse publicidad? Ejemplo, en los grandes medios de comunicación se gastan cientos y miles de millones. Yo invocaría al nuevo Congreso de que se anule esos gastos del alcalde que hizo la mejor obra, el presidente regional o el ministro. Esa es su obligación, para eso postuló, para eso ganó, por eso lo designaron. Mire, en el Perú lo que se siente muchísimo, y lo digo como peruano cada vez que vengo aquí, se siente mucho en el medio político, en la academia y en el Congreso, es el dominio, el imperio del ego. El que yo quiero figurar, yo quiero ser mejor, yo valgo más, como si fuera una sociedad de frustrados, porque quien está tranquilo no necesita eso. Y en ese torbellino del imperio del ego se compran votos, se engaña para captar votos sin estar preparado. Le doy un ejemplo. Los dos candidatos actuales, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ninguno le ve una visión de Estado para hablar de las promesas sectorales, porque lo correcto en el gobierno del conocimiento sería decir lo siguiente: yo como política de Estado planteo dos ejemplos: lucha frontal contra la corrupción e impunidad en el país y luchar por los sistemas de seguridad del país, como política de gobierno. Como política tecnológica de gobierno, que parece lo mismo pero no es, voy a innovar en el sistema de perfeccionamiento de equipamiento para las fuerzas policiales, voy a innovar en el sistema de fiscalización y control del Congreso, y voy a endurecer las penas para la corrupción, contra los corruptos. Y luego en el planeamiento estratégico voy a cubrir al país. El país está abandonado por partes. Le doy un ejemplo. Imagínese que usted tiene una casa de 500 metros cuadrados y usted come, duerme, estudia, hace sus necesidades fisiológicas, trabaja, plancha, cose, lava, baila, sueña en la sala, y el resto de los 500 metros totalmente abandonado. Y cuando un vecino envidioso del norte o del sur
se quiere meter para robarle su terreno, mover el muro que lo divide la frontera por el norte o por el sur, usted se altera y quiere hacer una guerra y amenaza con defender la patria hasta con la vida. Pero en tiempos de paz es un inútil para cubrir todo el territorio nacional. Nadie tiene un planeamiento estratégico de integración geoespacial del Perú. Nadie. Lo ideal sería que alguien de Puno se va a estudiar a Iquitos y el mismo día vuelve. Lo ideal sería que alguien que está haciendo negocios en Iquitos vaya a Piura el mismo día, cierre su acuerdo y se vuelve en la tarde. No tenemos una infraestructura que haga integración geofísica espacial completa. Somos una ameba después de 200 años. Ese es uno de los graves problemas, porque no hay esa jerarquía, no hay un gobierno del conocimiento con una visión de Estado. Repito, una política de gobierno, una política tecnológica de gobierno, que parece lo mismo pero no es igual, un planeamiento estratégico de integración del país para gobernar derechos e incluir desarrollo, y luego una jerarquización de proyectos dentro de esa comprensión. Y esto es algo que yo he hablado en 30 segundos y que ninguno de los candidatos lo ha podido hacer explicando 10 minutos, 7 minutos que le dieron en el IPAE u otros eventos. Pero el que sabe lo dice de memoria. Hablando de planeamiento estratégico, quisiera tocar lo del sector educación, porque ahí tenemos una oficina de planeamiento estratégico que no planean ni tienen ninguna estrategia, porque cada año que se inicia el año académico escolar es peor que el anterior. Y es una oficina que un director de planeamiento estratégico gana como 30.000 soles y tiene una docena de secretarias y una docena de funcionarios que no planean ni estrategia para que cada año se mejore el inicio del año escolar. Es decir, por ejemplo, el mantenimiento preventivo a los directores no le han dado en enero y febrero, recién empiezan a dar ahora. Faltan 20.000 profesores cada año de ser contratados. La infraestructura ha colapsado. ¿De qué ganamos con 50 colegios emblemáticos donde hay robos emblemáticos al 100%? ¿No? Esa es inequidad, esa es exclusión, porque favorecen a 50 colegios emblemáticos y están abandonados el 90% de colegios públicos, o sea, más de 49.000 colegios. Entonces no hay oficina de planeamiento estratégico en ningún sector y mucho menos en el sector de educación. Mire, respecto a eso yo tengo comentarios, perdónenme, ruego me perdonen los televidentes si soy un poco duro, insisto, no nos creemos dueños de la verdad, pero es lo que pensamos, debido a la experiencia que tenemos en diversos lugares del mundo. Eso es resultado del ego del funcionario que entra con engaños o favores para aprender, porque en esencia no tiene la menor idea de qué hacer. Y luego esa mentalidad, ese espíritu de servil, casi digo empleado doméstico, porque las empleadas domésticas son muy dignas, de hacer cualquier cosa con tal de mantener su puesto de trabajo, porque son inútiles, incapaces de crear riqueza, y ese puesto de trabajo de 30.000 soles o 20.000 soles lo abrazan como si fuera lo último de su vida o el cielo. Eso sumado a la corrupción, porque nosotros cuando nos hemos acercado a ofrecer ayuda en diferentes sectores, en Produce, en el Ministerio de Transportes, en Comercio Exterior, en PROMPERÚ, muchas veces se cierran a pesar que tienen fondos, que tienen presupuestos para desarrollar proyectos y necesitan, les surge recibir un conocimiento internacional. No aceptan la ayuda porque tienen los presupuestos ya comprometidos con sus amigos, con los propios ministros, con los amigos, compañeros de los viceministros, y eso hace pues que no se avance, porque lo que no se entiende es que si usted entra no importa, como enchufado, como colocado, recomendado, vale, no saben nada del tema, pero si va a servir al Estado, pues Estado tiene la obligación de buscar gente que le ayude a hacer las cosas, inclusive hasta para mantener su puesto de trabajo, pero eso no ocurre. Y desgraciadamente, este gobierno del presidente Ollanta Humala-Tazo ha sido uno de los más tristes, porque se ha ocupado de reclutar a lo peor que tenemos en la sociedad peruana, y los ha puesto directivos de gobierno, de ministros, en la sociedad de la Superintendencia de Banca y Seguros, en puestos estratégicos, en el MEF, por ejemplo, Ministerio de Economía y Finanzas. Un anterior ministro, Miguel Castilla, que no sabía ni siquiera leer un documento, ni sabía decir el conocimiento de memoria, tenía que leer papel y lo leía mal. Cuando hizo la presentación en el Hotel Hilton de Lima en el 2013 o 14 de la línea 2 del Metro de Lima, daba vergüenza. Todos los extranjeros que estábamos ahí, y yo soy peruano, me tenía que comer mi vergüenza porque todos hablaban mal del ministro, no sabía expresar, ni proyectar, ni explicar acerca del proyecto.
Amén, que Nadine Heredia, la primera dama, puso a muchas familiares de ella, a Tania Quispe en la SUNAT, a Fernando Bolaños como viceministro de Educación, lo cuestionamos y después pasó de viceministro de la Mujer, y también además con otro cargo como presidente del CONADIS. También puso Nadine Heredia a su madrina de matrimonio, una tal Cucha, en el Ministerio de Educación como directora nacional de secundaria, y así una serie de familiares de la pareja presidencial. Eso confirma en síntesis lo que afirmo, mi opinión. Sé el caso de Nadine Heredia, eso confirma, ratifica, y para eso no hay que investigar nada. En otros países no se investiga nada, y con lo que acaba de escribir, esas personas estarían juzgadas y en la cárcel. Eso ocurre porque el objetivo no ha sido el Estado de la Nación, el objetivo ha sido el bolsillo privado, y eso tiene que castigarse. Bien, es la participación del doctor e ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, director de Inteligencia Tecnológica. Hacemos una pausa y regresamos. Quien les saluda es Julie del Pilar Quispe Kusakani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Mi nombre es Chuquimango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos con el doctor Jorge Alejandro Chávez Cano, director de Inteligencia Tecnológica, que está tratando temas muy importantes. A propósito sobre la integración geoespacial, doctor, queremos saber. En el ejemplo que mencioné anteriormente, cuando decía que todo se hace como si tuviéramos una casa de 500 metros, todo se hace en la sala por supuesto es Lima, se entiende que es Lima, la excesiva concentración de la época de la República y que no ha cambiado. Y para esto, para hacer inclusiva el desarrollo, para poder gobernar derechos a nivel nacional, no solamente es imprescindible los medios de comunicación, la radio, la TV, la prensa, las redes. Es importante que esas ideas que viajan a través de los sistemas telemáticos se materialicen en realidad a través de las actividades humanas, extracción, producción, comercio, servicios. Y eso solamente se va a hacer cuando exista una red ferroviaria nacional
como un tronco del cuerpo humano, una troncal nacional, que permite integrar a todo el país como un todo, que permita a los agricultores del Ande vender sus productos en cualquier punto del país o exportarlos al otro lugar del mundo, que permita a los ciudadanos de la selva a mejorar sus condiciones de vida. Lo que no es posible es que tenemos un río, el río más caudaloso del mundo en Iquitos, pero esta ciudad no tiene agua potable de calidad, el agua que se toma es basura. Lo que no podemos aceptar es que tenemos el río, el lago más alto del mundo, el más grande, el Titicaca, la gente Puno, su sistema de infraestructura sanitaria sea terrible. Entonces quiere decir que el conocimiento, las expectativas viajan a través de los medios de comunicación, pero no se materializa en realidad porque no se potencian las actividades humanas, que es trasladar hombres, personas, carga, y eso solamente es viable a través de un sistema de transporte sólido, constante, estable, barato, no contaminante, ¿no? Como los ferrocarriles. Con respecto al agua, el Perú no tiene ni siquiera agua potable. En Lima el 30% del agua está contaminada. En las provincias, en las sierras del Perú, el 60%, y en el oriente peruano un 90%, de ahí que todos los niños están con parásitos en el estómago, y por más que se alimenten, se nutran bien, quienes se nutren son los parásitos. Entonces, si en el Perú no tenemos agua potable, por lo menos debería pues ser el prerequisito o la prioridad de prioridades de cualquier de los dos gobernantes que ganen, ¿no? Cualquiera de los dos candidatos. Estoy de acuerdo, pero es que ellos no tienen esa capacidad porque ninguno ha construido infraestructura urbana. Ninguno ha visto procesos industriales, ninguno ha ejecutado proyectos, ninguno ha diseñado ciudades, o carreteras, o plantas, o integrado regiones. Entonces, claro, ¿cómo le va a pedir a un candidato que quiere ser presidente si no sabe cómo explicar eso? No sabe siquiera las relaciones de procesos tecnológicos que existen en esos sectores, o en esa forma de ver el Estado o la política de gobierno, para poder generar riqueza, crear empleos, reactivar la economía. Por ejemplo, el agua debe ser considerado de base un insumo, y cuando el agua es visto como un insumo, significa que cumple un ciclo, que no solamente es el agua que usted toma y la tira como desagüe, sino que agarra el agua usada, la clasifica en 3 niveles: un agua para agricultura, tratada para agricultura, otra agua tratada como potable para el consumo humano o la industria, y otra agua tratada para todo lo que son tratamientos mineros, y se recicla todo el sistema con plantas de tratamiento de agua especialmente diseñadas para reciclar el agua. Entonces se mantiene ese ciclo del agua, con lo cual no hay necesidad de derrochar enormes cantidades de recursos hídricos, pero esa visión la tiene que tener primero el político, que ha ejecutado obras, ha viajado un mundo, ha estado por Asia, viendo Japón, China, por la India, ha visto cosas, ha participado en proyectos, ha estado en Europa, ha visto el proceso de unión de los 27 países de la Unión, sus problemas, ha visto la legislación, ha conocido, se ha introducido en el tema, luego ha estado por América Latina, conoce el desarrollo brasileño, conoce la experiencia norteamericana, y luego se viene aquí a ser presidente. Pero sin esas capacidades, sin esos recursos cognitivos, pues es difícil que inclusive puedan explicar cosas. Mire, se quejan que han tenido solo 7 minutos para explicar en el CADE o en el IPADE que hubo de los candidatos. Yo estoy hablando en 20 segundos casi todo lo que ellos no han dicho. Es que en el Perú a los que realmente valen o valemos no nos llaman. En el caso de usted, que está haciendo de una forma muy sucinta y muy directa para resolver todos los mega problemas que hay en el Perú, es que en el Perú pues ganan los genuflexos, los felpudinis, los ayayeros, los sobones. Esa es la cultura del Perú, de todo partido político. Parece una agencia de empleos, y después ganan y al ministerio entran a todos sus ayayeros o los que le han hecho la campaña política, pero no llaman a profesionales de cada sector, no llaman a técnicos como usted, y tampoco llaman a buenos funcionarios que quieran a su patria. Mire, con las declaraciones, además de responder su pregunta, estoy siendo provocador con los candidatos. Los estoy exhibiendo a través de su medio para que los votantes les exijan. Y ellos tienen que tener la apertura de mente que necesitan soporte tecnológico para gobernar. Y nosotros no somos los únicos. Lamentablemente en Perú hay pocos, pero esos pocos están haciendo patria solos. Ojo, Gamarra creció siendo invisible para el gobierno, porque el gobierno era hasta enemigo de Gamarra.
y ellos han logrado conseguir esas facturaciones, ese desarrollo en silencio, en total invisibilidad. Y estos dos candidatos o resuelven los problemas que están embalsados en el Perú, o no me va a extrañar que volvamos a la violencia subversiva. Y esto no es un deseo, esto es un aviso, una percepción que muchos peruanos, empresarios, que trabajamos en diversos proyectos por el mundo, nos reunimos en diversos lugares del mundo, ya lo hemos hablado más de una vez. Esto no para nosotros, si ocurre, no va a ser novedad, pero sí sería para nosotros muy triste. Y estos dos candidatos que ahora están en el gobierno deben tenerlo muy claro. Sobre el tema ferroviario, que es un tema muy importante, todo el Perú, toda la costa peruana debería ver de Tacna a Tumbes vía ferroviaria, y favorecería más rápido, menos más fluidez, más barato, más económico los pasajes, y que se oponen las mafias de los autobuses, de las compañías terrestres. ¿Cuál es la problemática? Porque muy bien se puede concesionar a una empresa internacional para que de inmediato haga esta vía ferroviaria desde Tacna hasta Tumbes, ida y vuelta. Mire, yo le comento algo documentación que le entregué a vuestro director de producción. Nosotros desarrollamos entre 1997 al 2012, cuando lo presentamos en CEPLAN, la red ferroviaria nacional, cuya copia se la dimos a Ollanta Humala cuando era candidato el 2006 y cuando ganó las elecciones el 2011. Y no hizo nada. Es un trabajo que nos costó a nosotros, en mi empresa, de mi bolsillo, 7-9 millones de euros, trabajado en casi 17 años. ¿Por qué incidimos nosotros en los ferrocarriles? Porque el ferrocarril, además de dar un servicio a bajo costo, de menor tiempo de viaje, de mayor puntualidad, fiabilidad, y es no contaminante, es un sistema que da continuidad a las actividades humanas, extracción, producción, comercio, servicios, y es el que menor costo, tarifa, carga transportada tiene del resto de los modos de transporte, pero además ayuda a la integración geoespacial del país, mantiene las colonias, ocupa geoespacialmente el país con el desarrollo de las ciudades. Ahora quiero decir otra cosa complementaria a esto. Esto ya todos los países donde el sistema de transporte y el conocimiento de transporte está desarrollado lo saben, sin necesidad de hacer estudios. El transporte por carreteras es solo válido hasta 200 kilómetros por hora. Repito, el transporte de carreteras o por carreteras, sea de cargo pasajero, solo es válido hasta 200 kilómetros de distancia. Superados estos 200 kilómetros, altera el valor de la tarifa, y superada esa alteración de la tarifa por más de un año, altera el valor de mercado de la carga transportada o pasajero transportado, con lo cual hace inviable su construcción o su implementación. Un gran problema que hay en el Ministerio de Transportes y en las comisiones de transporte del Congreso histórica, 40, 50 años, es que los especialistas o pseudoespecialistas que se meten a transporte ferroviario son aprendices, por más que tengan 20, 30 años trabajando en ferrocarriles, porque todo es gabinete, todo es papel. Nunca han construido un transporte en diversos lugares del mundo, ni en Perú, porque no hay. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican una ley, un análisis micro de costo, beneficio, oportunidad, que dice, como acá no hay demanda, no hay carga, entonces no se puede hacer, no es rentable. Imagínense que un padre de familia, en analogía del Estado, dice, acabo de tener mi hijo, pero como no sé si me va a salir un cáncer o me va a ser un científico, no le doy leche y no le doy de comer. Lo matas. Es porque estos ingenieros muy respetables para cosas micro, así sean doctores, PhD, la educación académica solo es formada en análisis micro, no para cuestiones de Estado, no para cuestiones de política nacional. Por eso es importante buscar en el extranjero gente especializada que en el Perú no hay. Ahora, cuando usted me da el ejemplo de hacer un tren por la costa, es un error, pues. El tren no debería partir por la costa, el tren debería partir por la selva. Integrar la selva con la sierra y la costa. La selva, la sierra y la costa en el eje central, en el eje sur y en el eje norte, para poblarla, para reactivarla. ¿Para qué va a tener un ferrocarril por la troncal de la costa si existe demanda suficiente? Justamente se busca el ferrocarril en la zona de selva y sierra
para crear demanda, crear poblaciones. La gente hace una demanda a través de las actividades humanas, comienza a negociar, a exportar, a comerciar, a producir y crea una demanda de transporte. Habría que empezar por la carretera central, ¿no? Porque Vamos ha por colapsado partes. la carretera y bueno, Vamos por partes. es urgente. La carretera, Huancayo. vuelvo a repetir, es solo válida hasta 200 kilómetros. Si no, es inviable, adultera la tarifa. Lo ideal por la costa, volviendo a la pregunta que hizo al comienzo, es tener un transporte cabotaje. Mire, en 1850 se demoraba 2 días y medio de Piura a Lima. Hoy, 20 de abril del 2016, de Piura a Lima demora 12 días por camión. O sea, hemos involucionado, porque las tecnologías y los hombres, los técnicos que manejan, que planifican, que proyectan esas tecnologías son aprendices, no tienen el suficiente conocimiento para ser responsables de proyectos. Y peor los del MEFA, y estoy hablando a los indicadores que ellos manejan a través de la OCE, la CS o el SNIF. Es un desastre, para mí traición a la patria. Con respecto al sector educación, ¿qué planes en su plan de gobierno, tanto de los dos candidatos, de Keiko y de PPK, qué plan le parece mejor o qué le aconsejaría usted en el sector de educación a los dos candidatos? Mire, voy a ser bastante sintético. Ojalá pueda ser comprendido por los televidentes. El conocimiento en el planeta, el conocimiento humano en el planeta, se divide en 4 fases. La parte operativa es aquel que manipula artefactos, un teodolito, un microscopio, un computador. La parte técnica es aquella parte del conocimiento que recolecta, recluta, clasifica, procesa datos. Todo tipo de datos, kilómetros, metros, unidades, cantidades, todo tipo de datos, a nivel físico y virtual. El conocimiento humano a nivel de ingeniería es el que, utilizando el artefacto del operativo y los datos del técnico, proyecta indicadores, kilómetros por hora, metros cuadrados por persona, rendimientos. Y el tecnólogo, que es la forma superior de conocimiento, utiliza el conocimiento operativo, el conocimiento técnico y el conocimiento de ingeniería para comprender procesos, es decir, todo en movimiento y en tiempo real. Esa comprensión de tecnólogos hace que puedan resolverse problemas del Estado y de la Nación de forma muy rápida, eficiente y a corto plazo. Nosotros en el Perú tenemos ingenieros, titulados ingenieros, pero con cabeza de técnico. Esa es la verdad. Entonces, cuando queremos pedirle que hagan indicadores, que manejen desempeño, que promuevan, no tienen capacidad. Por eso que se ven tantas barbaridades. Y aquí ya no es problema de dinero, porque hemos pasado la bonanza, la mejor bonanza que ha tenido Perú en los últimos 8 años, o 10 años. Ha sido cuestión de gestión del conocimiento. Y si el ministro de Educación y sus directivos de gobierno no han tenido esta comprensión de la naturaleza del conocimiento humano para crear leyes, para diseñar proyectos, para diseñar programas curriculares, para conformar instituciones y formas de instituciones dentro del sistema educativo peruano, no va a haber armonía, todo va a ser atomizado, todo va a ser un desorden completo, porque no hay jerarquías. ¿Qué le cuesta a una universidad como la del Pacífico tener un instituto superior tecnológico especialista, por ejemplo, en todo lo que sería procesos productivos de la economía? ¿Qué le cuesta a esa Universidad del Pacífico tener un instituto técnico especialista en recolección de datos de campo, de todo lo que son los procesos industriales, indicadores industriales? Por ejemplo, producción de computadoras en el Perú, o compra, venta, suministro de accesorios de computación. ¿Qué le cuesta a esa Universidad del Pacífico crear especialistas que puedan operar, diseñar equipos electrónicos o artefactos de cualquier tipo? Computadores, microscopios, teodolitos, etcétera, etcétera. Y tener su propia escuela, de tal manera que la única división de prestigio cognitivo no sería que uno es de una escuela técnica o de una escuela de operarios, sino sería la institución, la del Pacífico, porque la Universidad del Pacífico también necesita operarios, también necesita técnicos, también necesita ingenieros y tecnólogos. No debería haber esa división institucional en el conocimiento. La única división, la única jerarquía debería ser de desempeño
pero por resultados, por capacidad de resolver problemas de la nación en tiempo real, de una misma institución. Y las instituciones deberían competir, todas dentro del sistema universitario. ¿Para qué crea divisiones de clases sociales con el conocimiento? ¿Para que uno diga que ser un operario no vale y mejor ser un técnico? ¿O mejor ser un ingeniero que un técnico? ¿O un tecnólogo que un ingeniero? No tiene sentido. Y eso los promotores de la educación deberían saberlo de memoria. De memoria. Pero ni lo imaginan siquiera. Aquí no se entiende siquiera qué es un tecnólogo, ¿no? Según las dos últimas encuestas, una encuestadora le da como ganadora a PPK por 44-40 y la otra encuestadora a Keiko por 33-31. ¿Qué opinión merece estas dos encuestas de esos dos candidatos? Yo le voy a decir una frase de un filósofo chino. Cuidado con lo que deseas, no se vaya a cumplir, porque el que gane las elecciones y no esté preparado, se va a meter en el lío más grande de su vida. Bien, gracias. Quería tocar este tema, sintetizar de la siguiente manera. Ya Keiko ganó el poder legislativo absoluto, más del 100%, tiene 71 congresistas, ya no necesita de hacer alianza con la oposición, con ningún partido, ni mediano ni pequeño. En el caso hipotético que gane Keiko, tendrá un poder absoluto en el poder legislativo y el poder ejecutivo, y pues, quiera o no quiera, se va a volver dictadora. Mi sugerencia es, para que haya contrapeso, pues debería, si es que la mayoría de peruanos así lo decide, PPK ganar, y para que haya un contrapeso, el poder legislativo de un partido y el poder ejecutivo del otro, porque de otra manera yo pienso que va a haber una dictadura brutal, ¿no? Amén de que Keiko, pues, a sus 3 tíos de que se han ido de viaje sin rendir cuentas al Perú, los nombraría embajadores en Japón, en China y en Corea, sus 3 tíos, ¿no? Famosos. Y Fujimori, en reparación civil, tiene millones de penalidades, millones de soles que debe pagar el Estado y no paga un solo sol, entre otros comentarios que yo no escucho en los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta es, ¿usted a quién ve conveniente que debe ganar el Perú para mejorar y que no se vuelva una dinastía? Porque de repente gana Keiko estos 5 años y a otros 5 años gana Kenji, porque tiene mayoría de preferencia de los peruanos, y Kenji no sé qué ha hecho para que ganar esa preferencia, y de la misma Keiko no sé qué cosa ha hecho para hacer la lideresa, ¿no? Y que estos últimos 5 años ha hecho partido. ¿Cuál partido? Ha visitado todo el Perú, por lo menos dando dádiva, me imagino. ¿Y en qué trabaja si su partido le paga 10.000 soles y su esposo está atrás de ella bailando, aplaudiendo? Yo lo entiendo de esa manera, de repente estoy equivocado. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo creo que debe ganar el que recaude la mayor cantidad de votos de los peruanos. Eso es cierto, claro. Ahora, el que gane, si no se ha preparado, se ha metido un lío de muerte, porque ya la gente no quiere esperar. Hay un enorme embalse. Ahora, el poder, y esto grábenlo bien los que escuchan, el poder político nunca cambia a los hombres, simplemente los muestra cómo son, los desnuda moralmente, que es una cosa diferente. Y el que no esté preparado, lo único que va a originar es un caos en el país. Por eso es importante reclutar gente capacitada, la gestión del conocimiento, que yo, perdónenme insisto, no me creo dueño de la verdad, no la veo consolidada en los grupos de trabajo en política, ni en el Congreso, no lo he visto eso ni en los últimos 40, 50 años en Perú. Y porque la gente que más calificada está, que es peruana, está en el extranjero y no quiere venir, no se quiere meter en líos. Entonces lo que deben hacer los políticos es reclutarlos, captarlos para que puedan acompañarlo y realizar sus planes de gobierno, si es que lo tienen, y asumir una magistratura de tanta importancia, la más importante del país como es ser la presidencia, los obliga, los condiciona a poner los mejores recursos del país para el desarrollo peruano. Una dictadura por un dominio de uno u otro partido es irrelevante si es que es la dictadura del voto expuesto, de la democracia representativa. No quisiera tocar más, profundizar en este tema, a pesar que tengo mis propias opiniones, porque creo de que
debemos buscar un cambio radical. Mire, yo cada vez que vengo al Perú y viajo por diferentes zonas, porque hacemos mucho trabajo de campo a lo largo del país, me duele el corazón ver que casi la mitad de los peruanos viven en condiciones de extrema pobreza. Comparado con los países donde yo resido, por ejemplo, yo resido en Holanda, en Maastricht, viven como animales. Y me duele decirlo, pero es la verdad. El mayor problema en el Perú, en nuestro querido Perú, es la hipercorrupción y la mega impunidad, donde el 30% del presupuesto, por lo menos en el sector de educación, se evapora, ¿no? En sobrevaloración, en nepotismo, en malversación para los educados, ¿no? Para nosotros se va en robo. Entonces, eso es lo que pedimos, que se dejen de apropiar ilícitamente el 30% del presupuesto de educación, y ahí tenemos para pagar a todos los profesores, porque actualmente se le debe millones de soles a miles de profesores y a miles de directores, y este gobierno, este ministro, entre comillas, el ministro estrella, es un perro muertero que no le da la gana de pagar a miles de profesores y directores, y no permite la contratación de 45 auxiliares de educación con título de profesor, y cada año faltan 20.000 profesores. Ha sido la participación del doctor ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, director de Inteligencia Tecnológica. Palabras de reflexión, palabras finales, doctor, y si puede darnos a los televidentes un correo o teléfonos. Mire, simplemente decir lo siguiente: hay un candidato que está pidiendo la pena de muerte, y el otro candidato ha dicho que no debe haber pena de muerte porque es cristiano y católico. Yo les corrijo a los dos un detalle que, a pesar de ellos vivir aquí continuamente en Perú, no se han dado cuenta. Pena de muerte en el Perú existe. Es cuando el sicario, el delincuente, juzga a su víctima por dinero, la ejecuta, la mata, sin habeas corpus, ni juicio. Eso es algo muy importante a considerar para implementar la pena de muerte contra los delincuentes en el Perú, porque los ciudadanos ya la sufren. Luego, indicarles de que en las próximas elecciones hagan su mejor esfuerzo por informarse para votar. Yo estaré en Perú esta semana y la próxima como mucho, porque vuelvo a Europa. Para cualquier contacto podrían comunicarse a los teléfonos de nuestra oficina en San Isidro, en Lima, 421-2289, o comunicarse a un celular directo, que lo atenderá mi asistente, 992-871-842, o visitar nuestro portal www.chavez-cano-civilizadores.com. Muchas gracias por la oportunidad, y he querido usar este espacio para dar un soporte informativo a mis compatriotas. Espero que les sea útil. Gracias. ¿Una página web, doctor? ¿Una página web de usted? www.chavez-cano-civilizadores.com. Gracias. Agradecemos la participación del doctor e ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, que trabaja para la Unión Europea y actualmente es director ejecutivo de Inteligencia Tecnológica de Chávez Cano I+D+I, Agencia Gobierno. Muy bien, concluimos nuestro programa de CONAPAFAS Educa Perú, que convoca a toda la comunidad educativa, y exigimos una educación integral, y ojalá el candidato que gane en las próximas elecciones haga suyo el quinquenio de la educación, porque en educación en Lima la educación es mala, en provincias es pésima y en los centros poblados es para llorar. Exigimos una educación integral, como repito, y sobre todo con educación y formación en valores y principios, y sobre todo predicando con el ejemplo. Muy buenas tardes, será hasta la próxima. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional
de mujeres campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores.